Hola, hoy vamos a trabajar sobre la aplicación de los métodos de investigación mixta, conocidos también como métodos mixtos. Vamos a iniciar con una cita de Hernando Sampieri, que nos indica que la meta de la investigación mixta no es en realidad reemplazar a la investigación cuantitativa o a la investigación cualitativa, sino por el contrario, lo que se busca es fortalecer ambos tipos de indagación, combinándolas, integrándolas, ¿no? Para tratar de minimizar todas las debilidades y fortalecer en sí las potencialidades, ¿no? Pero ¿en qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos? En realidad, este representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos, críticos de la investigación que implica justamente la recolección y el análisis de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, así como la integración y discusión conjunta para realizar las inferencias que vendrían a ser el producto de toda la información recabada y generar la metainferencia, ¿no? Logrando un entendimiento mucho mayor y profundo del objeto de estudio. Los métodos mixtos en realidad tienen, ¿no? Tienen un lugar dentro de las diversas clasificaciones. Si bien hasta hace algunos años teníamos el problema de que habían solo las investigaciones cuantitativas y las investigaciones cualitativas. Debemos recordar que cada uno de los tipos de investigación tiene su propia ramificación, tiene su propia clasificación. Pero también debemos recordar que las clasificaciones varían de acuerdo a los autores. Y cada autor elabora justamente su clasificación sobre la base de la experiencia investigativa que va adquiriendo, de la manera como interpreta esas realidades. En este caso, por ejemplo, dentro de lo que ustedes pueden observar, dice dentro de los métodos cuantitativos, está clasificado en diseños experimentales y no experimentales, cada uno con su diversa clasificación. Dentro de los experimentales nos menciona el preexperimental, experimentales puros, los cuasi experimentales. Y dentro de los no experimentales nos habla de la transversalidad, de la longitudinalidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos investigaciones transversales como también tenemos investigaciones longitudinales. En cambio, en las investigaciones o métodos cualitativos nos hacen mención a otra clasificación, como por ejemplo el diseño de la teoría fundamentada, el diseño etnográfico, el diseño narrativo, el diseño fenomenológico, el diseño de investigación, acción, entre otros. Repito, cada autor puede elaborar su propia clasificación sobre la base de su experiencia. Es más, hay autores que solo se especializan ya sea en investigaciones puramente cuantitativas, como también pueden especializarse únicamente en investigaciones cualitativas. Por eso que en este caso este autor nos menciona otros, pero también nos hace recuerdo de que podemos fusionar. Por eso dice estudios cualitativos que mezclan varios diseños. Pero todo esto depende de mi problema de investigación, ¿ya? De mi objeto de estudio. Y así como tenemos investigaciones cuantitativas y tenemos investigaciones cualitativas, también hay un momento donde se generan las investigaciones mixtas, ¿no? Denominadas también investigación multimétodo, varios métodos, métodos mixtos. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos observar acá que dentro de estas investigaciones, ¿no? De métodos mixtos, podemos encontrar, de acuerdo a este autor,
diseños concurrentes, secuenciales, de conversión y de integración. Pero aparte de estos diseños, tiene diseños mixtos específicos, como por ejemplo estos 8 diseños que lo presenta en la gestión 2010. Y nos habla de los diseños exploratorio secuencial, diseño explicativo secuencial, diseño transformativo secuencial, diseño de triangulación concurrente, diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante, diseño anidado concurrente de varios niveles, diseño transformativo concurrente y el diseño de integraciones múltiples. Cuando se funda los métodos, ¿no? La aparición de estos métodos mixtos, tenemos grandes representantes. Lamentablemente, por ejemplo, Hernández Sampieri no está dentro de esa nómina, ¿ya? Y es un ciclo que ha ido corriendo desde los 70 aproximadamente. De ahí que para realizar el trabajo de diseño de métodos mixtos, nosotros nos vamos a basar en realidad en la clasificación de Krenwel y Plano Clark, que nos va a presentar una clasificación eh, diseñada ya a partir de y vigente desde el 2018, ¿no? Entonces, sin embargo, creo pertinente mostrar, ¿no? Que este lado de Latinoamérica, este autor ha tratado de darle un seguimiento, pero se ha quedado con esta clasificación que considero ya no es válida. Habíamos mencionado que independientemente de los tipos de investigación, todas las investigaciones como tal, ya sean cuantitativas o cualitativas, o sea, la aplicación de métodos mixtos, todas, absolutamente todas, tienen primero como base los paradigmas. El paradigma no es otra cosa de ver cómo se está interpretando la realidad. Por tanto, cada paradigma tiene su enfoque. Esto lo hemos visto ya en videos anteriores, ¿no? Cuando hemos trabajado lo cuantitativo. Entonces, el paradigma siempre tiene un enfoque. Puede ser un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo o puede ser un enfoque de métodos mixtos. Métodos mixtos. ¿Sí? Entonces, independientemente si mi trabajo va a ir por uno cuantitativo, cualitativo o mixto, debe responder a un paradigma. ¿Por qué? Porque el paradigma no es otra cosa que la interpretación de esa realidad y el por qué estoy usando ese enfoque. De ahí la importancia de entender el manejo de los paradigmas. En esa misma línea, por eso, vamos a hablar de la filosofía y la cosmovisión. La filosofía desempeña un papel fundamental en el diseño de estudios de métodos mixtos. Según Crotty, en 1998, dice, existen 4 elementos claves. El primero son los supuestos filosóficos, el segundo es la postura teórica, el tercero es la metodología y por último, los métodos. Los supuestos filosóficos o cosmovisión son creencias, valores que guían la investigación. Los supuestos, estos pueden incluir ya sea paradigmas dentro de los métodos mixtos, podemos incluir a los paradigmas como el positivismo, el constructivismo, la visión transformadora y el pragmatismo. Entonces, les estoy dejando estos 4 posibles paradigmas que les pueden servir a ustedes. Existen otros más.
pero solo a manera de desarrollar este taller es que les propongo estos cuatro paradigmas en realidad que corresponden a los métodos mixtos. Cada uno tendrá que ver cuál es el paradigma que mejor se acerca a la interpretación de la realidad que están trabajando. En el caso del pospositivismo, estamos hablando de una realidad singular e independiente. En el caso del constructivismo, la realidad en realidad son realidades múltiples que son construidas. En el transformador nos habla de múltiples realidades basadas en posiciones sociales. Y en el pragmatismo nos habla de una realidad singular y múltiple. Por otro lado, en cuanto al conocimiento, por ejemplo, nos dice que el conocimiento en el pospositivismo viene a ser un conocimiento objetivo. Recuerden que es pospositivismo, ¿no es cierto? Entonces va a haber una mayor tendencia hacia lo cuantitativo, pero no deja de lado lo cualitativo, lo admite. ¿Por qué? Porque dice es una manera de interpretar, ¿no? Eso cuantitativo que tenemos. En el caso del constructivismo, nos habla de un conocimiento subjetivo y construido. En el caso del paradigma transformador, nos habla de un conocimiento colaborativo y orientado a la acción. En el pragmatismo, nos menciona un conocimiento práctico y orientado a las secuencias. Ya en el caso en el pospositivismo, nos hace mención a una metodología deductiva. Sin embargo, en el constructivismo nos habla de una metodología inductiva. En el transformador, por sus características, como han visto que se posiciona en lo social, en lo colaborativo, entonces por ende su metodología también es colaborativa. Y en el pragmatismo nos habla de una metodología mixta. Aquí debo comentar que dentro de los métodos mixtos, el paradigma del pragmatismo es uno de los más utilizados, ¿no? Sin embargo, repito, todo depende de su problema de investigación, de su objeto de estudio. En cuanto al proceso de investigación mixta, ¿sí? Como ustedes observan, vamos a trabajar acá. Como en todo trabajo, se parte por el problema de investigación. A partir de ahí, tenemos la justificación, la población y el contexto. Al ser un método mixto, tiene sus propios objetivos y preguntas de investigación cuantitativa, como también tiene sus propios objetivos y preguntas de investigación cualitativa. Y a su vez, si estamos dentro de lo cuantitativo, tiene su propio diseño ad hoc, la aplicación de sus instrumentos, como también la validación y recolección de datos cuantitativos. Y similar forma en lo cualitativo. Tiene su propio diseño, que es el que habíamos visto ya anteriormente. Tiene su propia forma de validar sus instrumentos, como también recolectar los datos. Entonces, con esto, simplemente recalcar de que las investigaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, deben pasar sus instrumentos por un proceso de validación. Luego, ya entramos a lo que son los análisis. En este caso, como estamos dentro de lo
cuantitativo es un análisis estadístico, ya sea descriptivo y o inferencial. En el caso de lo cualitativo, se trabaja con la codificación y categorización deductiva o inductiva. Ambos nos van a generar resultados, ¿sí? Y a partir de ahí sacamos las inferencias, tanto cuantitativas como cualitativas, para dar lugar a las metainferencias, que vendría a ser parte del método mixto, ¿sí? Por tanto, los métodos mixtos tienen también su propio objetivo, sus propias preguntas de investigación mixtas, ¿sí? Que nos van a generar resultados y a partir de lo que hemos recolectado desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo va a generar esa metainferencia. Las investigaciones de métodos mixtos, como lo vamos a abreviar aquí, ¿ya? Tienen justificación para su uso. Es decir, yo debo cumplir, ¿no? Debo tener en cuenta en mi investigación para decir si va a ser aplicado el método mixto, debo basarme en la identificación de estos tres elementos, ya sea la complementariedad, el desarrollo y la triangulación. La complementariedad es uno de los primeros argumentos que yo puedo tomar, ¿sí? Siempre y cuando cumpla con estos elementos. Examinar el fenómeno, o sea, si mi investigación se trata de examinar un fenómeno desde diversas perspectivas. O tal vez lo que quiero es evaluar resultados, procesos en intervenciones complejas. Como por ejemplo, no sé, se me ocurre, quiero evaluar el rendimiento académico o quiero evaluar la aplicación de estrategias, ¿no? Ya sean didácticas o metodológicas, quiero evaluar cómo se desarrollan los procesos de evaluación en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero evaluar esos resultados, ¿no? Fíjense, y procesos de intervenciones complejas, a eso se refiere. También puede ser examinar distintos niveles de un sistema, ¿no? O usar también resultados cualitativos para explicar resultados cuantitativos. Entonces, si mi trabajo está enfocado en ver algunas de estas, entonces significa que yo estaría trabajando con complementariedad. Ese sería mi argumento. Vamos con el segundo, desarrollo. Se usa el desarrollo cuando vamos a usar los resultados cualitativos para informar la recogida de datos cuantitativos. Y viceversa, vamos a usar los resultados cuantitativos para informar del muestreo o de los resultados o la recogida de información de lo cualitativo. Si voy a trabajar con esto, con esta, significa que mi argumento, ¿no? Va a ser esto, pero trabajaría entonces con el desarrollo. Por último, tenemos el de triangulación. El de triangulación nos permite validar los resultados de ambos componentes. Fíjense, validar. Por favor, tomemos en cuenta esa palabra. Los resultados de ambos componentes a partir de la revisión de los puntos convergentes y divergentes. ¿Qué nos quiere decir por último? Que un mismo método, ¿no? O un mismo estudio de método mixto puede tener más de una justificación. Es decir, yo puedo trabajar con complementariedad y desarrollo, por ejemplo, ¿sí? O puedo trabajar con complementariedad, desarrollo y triangulación.
¿Quién lo define? Lo define mi problema de investigación y lo define mi objeto de estudio. Eso lo define. Entonces, yo tengo que tener claro mi problema y mi objeto de estudio. ¿Para qué? Para ver dónde me voy a posicionar. O sea, con cuál voy a trabajar. Con complementariedad, con desarrollo, con los dos. Necesito la triangulación. Entonces, esos son algunos elementos que debo considerar. Tipos de diseño mixto. Cuando entramos a los tipos de diseño mixto, necesito preguntarme cuándo utilizar los métodos mixtos. Para ello vamos a tomar a los autores de Creswell, Niklas, Unraun, Grindler y Williams, quienes nos dicen que los factores que se deben considerar para elegir un método cuantitativo, cualitativo o uno mixto son dos. El primero, el enfoque que el investigador piense que armonice o se adapte a su planteamiento del problema. Este es uno de los más importantes. Y el segundo, la aproximación en la cual el investigador posea más conocimiento y entrenamiento. En resumen, la decisión metodológica depende del planteamiento del problema y las circunstancias que los rodean, como por ejemplo el diagnóstico clínico y la investigación, por ejemplo, en la escena de un crimen. Básicamente lo que le está indicando es el problema de investigación como tal, ¿no? O sea, le da fuerza al planteamiento del problema, al levantamiento de la información, al diagnóstico. Los diseños mixtos, ¿no? Para estos diseños mixtos, el investigador debe elegir el diseño, ya sea desde lo general para llevar a un diseño específico en su estudio. Para escoger el diseño mixto apropiado, vale la aclaración, es necesario que el investigador responda 4 preguntas. Y en la respuesta debe hacer una profunda reflexión que le permita justamente tener claridad a la hora de seleccionar cuál es el diseño más adecuado para su estudio. Lo primero es, ¿qué clase de datos tienen prioridad? ¿Serán los cuantitativos, los cualitativos o ambos por igual? La segunda pregunta, ¿qué resulta más apropiado para el estudio en particular? ¿Recolectar los datos cuantitativos y cualitativos de forma simultánea, es decir, al mismo tiempo, o secuencial, un tipo de dato primero y luego el otro? Es decir, puedo primero levantar el cuantitativo y luego el cualitativo, o viceversa, primero levanto el cualitativo y luego el cuantitativo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? 3. ¿Cuál es el propósito central de integrar los datos cuantitativos y cualitativos? Es decir, estamos hablando ya de dentro de la justificación. Voy a hacer una triangulación, una complementación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí luego tenemos también la exploración o explicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Como cuarto y último elemento aquí tenemos en qué parte del proceso o fase, ¿no? O nivel es más conveniente que se inicie y desarrolle las estrategias mixtas. Por ejemplo, desde o durante el planteamiento del problema, en el diseño de investigación,
recolección de los datos, análisis de los datos, interpretación de los datos o elaboración del reporte de resultados. Entonces, necesito tener claro en qué momento. Aquí hay una pequeña fórmula que necesitamos aprenderla dentro de lo que son los métodos mixtos, ¿sí? Por ejemplo, si bien empezamos con puramente cuantitativo, puede darse dentro de lo cuantitativo mixto, puede ser quanti, fíjense, quali. Cuando está mayúscula, fíjense, quanti, quan es mayúscula, es porque hay una preponderancia de lo cuantitativo a lo cualitativo, que en este caso está en letras minúsculas. Por eso se dice que hay una mayor preponderancia de lo cuantitativo. En cambio, el mixto puro, ambos son mayúsculas. One, cual. Y por tanto tienen el mismo estatus. Sin embargo, en el cualitativo mixto tenemos en mayúscula cual y en minúscula cuan. Por tanto, hay una preponderancia cualitativa. Tenemos que manejar, por favor, bien un poco esta fórmula, ¿no? De saber cuándo vamos a usar la mayúscula y la minúscula. Bien, ahora vamos a entrar a los diseños básicos que nos propone Creswell y Plano Clark, que sacaron justamente esta clasificación el 2018. Son autores norteamericanos que nos mencionan como diseños el diseño convergente, el diseño secuencial exploratorio y el diseño secuencial explicativo. Tendríamos esos tres diseños básicos que nos proponen estos autores y es con los que vamos a trabajar. Para trabajar con estos diseños necesitamos tener claro que responden a 4 ejes propios del diseño de métodos mixtos. El primer diseño está centrado en el propósito de la combinación. Y si ustedes recuerdan, ya lo hemos visto, está en función a la justificación, las razones que nos llevan a la integración de los diseños, ¿no? En la justificación nosotros habíamos hablado de 3 componentes fundamentales que nos permiten justamente identificar por qué estamos trabajando los métodos mixtos. Uno de ellos, habíamos mencionado, está la complementariedad, el desarrollo y está la triangulación, ¿sí? Esos 3 elementos de los que nos están hablando. Por esa razón nos dice que la justificación o razones que llevan a la integración de los dos componentes, cuantitativo y cualitativo. Un segundo diseño es la temporalidad. La temporalidad en relación a la secuencia de los componentes si se implementan al mismo tiempo o uno tiene lugar antes que otro. Es decir, o aplicamos encuestas y entrevistas de forma paralela, ¿ya? O primero aplicamos encuestas, solo como ejemplo, por favor, o instrumentos cuantitativos, ¿no es cierto? O aplicamos primero ello para que
para una vez tener los resultados y tener las evidencias, nos digan, necesitamos entonces ahora aplicar lo cualitativo enfocándonos a algo mucho más concreto, mucho más específico, ¿sí? Entonces, o viceversa, ¿no? Primero aplicar las entrevistas o los instrumentos cualitativos para luego, sobre la base de los resultados que hemos obtenido dentro de lo cualitativo, aplicar los instrumentos cuantitativos, ¿sí? Entonces, todo depende, vuelvo a lo mismo, al problema de investigación que estamos trabajando. En el punto 3, que sería el tercer eje, hablamos del punto de integración. En esta etapa la investigación se lleva a cabo, dice, la integración de componentes, ¿sí? Y por último, tenemos los tipos de integración. Dentro de los tipos de integración les presento 3. El merging, que significa fusión, el building, que es construcción, y el connecting, que es conexión. Estos tipos de integración pueden darse de manera individual, como también pueden darse de manera fusionada. Puede haber un merging y un building al mismo tiempo, ¿no? Entonces pueden usar dos o pueden usar los tres al mismo tiempo también. Nuevamente, ¿qué lo determina? Lo determina el problema y el objeto de estudio. Hasta aquí esta parte de diseños mixtos. Vamos a tener una segunda parte y los espero en el próximo video. Muchas gracias.